pero es clarísima la diferencia. Es decir, hay dos opciones, la interpelación y la visita. Claro. Ahora, por ejemplo, digamos entonces, si pudiéramos resumir en este punto, ¿usted cree que el señalamiento del señor presidente es legítimo o no? ¿Lo hizo correctamente o no? No, definitivamente no. Y todavía encima el señor presidente con eso le hace el coro diciendo que vengan los viceministros en representación. Es absurdo, es totalmente. Un viceministro, si estuviera en representación, actúa en nombre del ministro. Al viceministro se lleva un voto Contrario. de desconfianza y hay que quitar al ministro. Sería ilógico. Ahora, naturalmente que, pues qué bueno saberlo, porque era lo que hablábamos al principio, la Constitución no es interpretable, sino que es sólida y debe actuarse como respecto a ella, ¿no? Es aplicable. Es aplicable, pero no es interpretable a voluntad, ¿verdad, Carlos? Yo le contesto porque también hemos visto en otros países latinoamericanos que han evolucionado hacia sistemas más dictatoriales, que la Constitución se manipula muchísimo, es decir, se le busca hasta el último rincón, la última palabrita, para imponer ciertas normas. Ambos hemos estado en el Ejecutivo. Hay veces sí dan ganas de brincarse algunos obstáculos, porque sí la ley limita el poder hacer lo que uno quiera. Gracias a Dios que lo limita. Eso es lo que tiene que entender el gobierno. La Constitución se hizo para proteger al individuo, la familia y la sociedad, no se hizo para proteger al gobierno. Está en una norma fundamental de doctrina que está plasmada en la Constitución. Todo individuo, todo ciudadano puede hacer todo aquello que la ley no prohíba. El Estado solo puede hacer aquello para lo cual está expresamente facultado. Y el señor presidente no está expresamente facultado para ordenar a un ministro a no asistir a una interpelación, cuando la interpelación es coercitiva y obligatoria. Solo tal vez para delimitar esto, porque aquí estamos hablando directamente de un procedimiento de interpelación, el que no es, digamos, delegable, tiene que asistir. Pero sí una invitación a una comisión o al pleno, esa sí es delegable. ¿Es delegable? ¿Es delegable siempre o habrá un momento en el cual... No, siempre. Lo que sí no es transferible. No, brincable, digámoslo así. Ajá. Hay obligación de asistir. Porque yo sí puedo mandar a un viceministro, puedo mandar pero sí debe de asistir. O la interpelación es el ministro. Al extremo, como le digo, que ni siquiera puede ausentarse del país mientras esté planteada una interpelación en su contra. ¿Y ahora un ministro tiene la obligación de cumplir la orden del Ejecutivo? No. ¿Por qué, Carlos? Ninguna persona está obligada a acatar órdenes que sean contrarias a la ley. Es más, si la acatara cometería... Mire, ahí estamos... Yo no sé si es delito o no. Yo no soy penalista, pero yo creo que estamos muy... Hay un delito contra la Constitución que dice que quien ejecutare actos no autorizados en el ordenamiento constitucional que tiendan a limitar o reducir en todo o en parte las facultades que la Constitución otorga. Es bastante tenue ahí, digamos, o frágil la interpretación. Ahora, obviamente, parte de los argumentos que expresa el señor presidente es el sentido de que hay una gran pérdida de tiempo, muchas interpelaciones que son verdaderamente banales y verdaderamente injustificadas, lo cual es cierto. Y tiene toda la razón en decirlo, pero hay que se esforce en alguna forma a reglamentar al Congreso a efecto de la mecánica de seguir con las interpelaciones. Claro, porque también esta costumbre venía también del gobierno anterior, cuando pues el partido actualmente en el gobierno era oposición, utilizaba los mismos recursos. ¿Qué habría que hacer para cambiar esto, para no seguir perpetuando este mecanismo que obviamente fue nocivo en tiempo que el gobierno actual era oposición y es nocivo en este momento? Por ejemplo, en los 70s, estoy yéndome muy atrás, ya cuando yo estaba en el Ejecutivo, el Congreso emitió un reglamento de interpelaciones en el cual el presidente del Congreso, si usted quiere, no es óptimo, pero el presidente del Congreso podía calificar las preguntas y pasar solo aquellas que se consideraran convenientes. Tampoco estoy de acuerdo con ese sistema. Pero si buscamos un sistema en el cual se trate de quitar la pregunta dilatoria o irrelevante o banal, y otra cosa,
que la interpelación no tiene por qué parar la sesión ordinaria del Congreso. La función primordial del Congreso es legislar. Porque yo creo que esa es parte de la problemática, ¿no? Que, Sí. bueno, el filibusterismo, digamos, también ocurre en otros lugares. Recientemente hubo una sesión en el Congreso de Estados Unidos en el cual una representante habló por 12 horas. Sí. En un claro filibusterismo también. Es decir, es un mecanismo que existe, que se utiliza, pero que aquí, pues obviamente creo que ha pasado de la raya, por así decirlo, y ha inmovilizado en alguna parte, en alguna forma, la actividad del Congreso. Haciendo un alarde de falta de ética. Ahora, por ejemplo, la falta de ética, ¿de quién? ¿De los congresistas? Así. Definitivamente. Definitivamente. Entonces, ahora, Carlos, también porque parte del problema se origina, creo yo, en el sentido que el Congreso está tremendamente desprestigiado. Si oímos la opinión de los guatemaltecos, es totalmente negativa al Congreso. Y esto hace que en este Estado de Derecho en el cual hay independencia de poderes, resulta que los diputados simplemente se acogen bajo la ley ejecutiva y aceptan todo lo que se les imponga. Sí, lo único que no estoy de acuerdo con usted es que me habla de Estado de Derecho. Guatemala no tiene Estado de Derecho en este momento. Hay una violación constante de la Constitución Política de la República y esa violación constante implica pequeños y continuados golpes de Estado. Cada fideicomiso que se constituye es un golpe de Estado. Cada transferencia de partida que va en contra de la Constitución es un golpe de Estado. Cada declaración del señor presidente dando una orden a los ministros no existir es un golpe de Estado. Eso es lo que me preocupa. Ahora, eso es un riesgo muy grande, ¿verdad, Carlos? Porque usted, cuando hablábamos inicialmente, usted decía cuáles eran las 3 posibles alternativas. Sí. Y una de ellas era ir hacia un tipo de dictadura. Y me da temor porque si junta esto o lo enlaza con la propuesta de reformas constitucionales que teóricamente están todavía en la refrigeradora para poderla sacar en un momento dado, toda la indicación es que se va hacia una dictadura, porque esas reformas constitucionales van directamente a destruir el sistema republicano de Guatemala. Bueno, ese es un riesgo muy importante que obviamente como ciudadanos tenemos que darle muchísima atención, porque si queremos mantener este Estado de Derecho en el cual vivimos, la permanente ruptura, el permanente pasar encima de las leyes, por ejemplo, trae otro de los temas que hoy quería tocar con usted, que no está relacionado en sí al tema económico, no lo vamos a tocar al tema económico, aunque obviamente la Junta Monetaria recientemente acaba de aprobar más deuda por 3.445 millones de quetzales, que aquí ya pues como que suena terrible, ¿verdad, Carlos? Pero como que es una suma más. Yo estaba leyendo unos datos acá que los vamos a poner en la pantalla, y dice, mire, con esta emisión extraordinaria de bonos, la deuda del país, interna y externa, pasará de 103.728 millones a 107.173 millones, 27% de nuestro Producto Interno Bruto. Y fíjese que hay una cosa ahí interesante. Esa deuda es totalmente innecesaria. O al menos un gran porcentaje de esa deuda es innecesaria. Cuando yo tengo un Congreso con, no sé el número de asesores, pero un número muy considerable de asesores, que tienen sueldos bastante altos, ¿para qué sirve? Bueno, para nada. Pero para nada igual en un montón de instituciones. Hemos hablado mucho... La Constituyente tuvo 0 asesores. Bueno, el aeropuerto, todo el mundo tiene asesores. Los congresos de antes no tenían asesores. Y el presidente aparentemente tampoco los tiene. Ahora, eso es lo que me preocupa. Podemos recortar el presupuesto y yo no creo estar hablando locuras fácilmente en un 40-50%. Claro, viendo todo, mire, los guatemaltecos vivimos obviamente viendo esa enorme cantidad de asesores, de gastos superfluos, ese traspaso de la ley. Por ejemplo, en el caso de estos bonos específicamente, están siendo destinados a pagar la deuda flotante. Ahora, deuda para pagar deuda. Deuda para pagar deuda, pero el problema, Carlos, fundamental es que de acuerdo a los diferentes análisis, es una deuda que fue adquirida en una forma ilegal, sí, porque no había constancia de disponibilidad presupuestaria, no fue aprobada por el Congreso, no fue a través de Junta Monetaria, no se ha aclarado si es una deuda real o no, porque si la deuda es real, si la deuda existe, si es que hizo dentro de la ley, obviamente hay que honrarla,
Pero no estamos aquí entonces partiendo de una ilegalidad, Definitivamente. pero comprometiendo al país, porque ya ve pues el tremendo costo que va a tener esto para Y hay nosotros. otra cosa que se nos va porque se habla con un doble sentido. Hablan del dinero del gobierno y hablan de la deuda del Estado. No hay dinero del gobierno ni dinero del Estado, es nuestra. El Estado no tiene un centavo. El Estado maneja o administra el dinero de los contribuyentes, el suyo y el mío.